Buenos días de nuevo. Vamos a dar comienzo entonces a esta mesa de trabajo en la que participan Beatriz Bernat, Ricardo Comasco y Verónica Guastela. Bueno, en primer lugar vamos a ir por orden alfabético, así que en primer lugar escuchamos a Beatriz Bernat. Ella es miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, participante en carteles de dirección y seminarios desde hace varios años, y además, bueno, presenta trabajos en jornadas, lacanos, encuentros de convergencia y demás. Así que bueno, te escuchamos, Beatriz. No se escucha. Ahora sí, les Ahora agradezco sí. su presencia. ¿Me escuchan ahora? Sí. Bueno. ¿Puede el psicoanálisis esclarecer el discurso global imperante? Un ratón poco simpático y promiscuo pasó a ser, por la fuerza de un gen inyectado, un animalito más sociable. Más sociable y fiel. El experimento constó con dos tipos de ratones, al que llaman montañés y otro que denominan ratón campestre, que se destaca por su fidelidad. Es monógamo, ayuda a crecer a su cría y su tiempo lo comparte especialmente con su única pareja ratona, mientras que el otro, el tiro al aire, el ratón montañés, cada tanto sale a buscar distintas parejas que duran un tiempo limitado. Entonces, el equipo de científicos que llevó a cabo este experimento procedió a sacar un gen al ratón campestre y se lo inyectaron al embrión del montañés, que la estaba pasando bien, obteniendo la modificación social del pobre ratón. Es decir, que el agresivo, polígamo y despreocupado por la familia pasaría a crecer, gracias a la intrusión genética, como un tranquilo, fiel, monógamo, cual nuevo ratón sociable transgénico. Un poco de humor. Ayer decía que había humor, ¿no? Estos investigadores demostraron que puede haber una manipulación de las bases genéticas de los comportamientos sociales. Experimento que augura nuevos lazos sociales inéditos prometidos por la ciencia. Estamos inmersos en el discurso de la misma, de la ciencia, o el de la religión, o el de la magia, entre otros, todos abonando el discurso global imperante, derivados del discurso capitalista tardío. Poder entender este discurso actual no lo hubiera podido hacer sin el planteo que hace Lacan en el Embés a través de los 4 discursos, 4 formas de lazo social que tienen una estructura de 4 lugares. El agente que motoriza el discurso, el trabajo, también llamado otro, que es a donde se dirige el discurso y lleva adelante la producción, y el cuarto lugar, la verdad que está oculta. Carlos, si querés puedes mostrar un poquito el pizarrón, que es para... Bueno, estos lugares pueden ser ubicados por 4 términos. El S1, significante amo, el S2, el saber, el objeto A y el sujeto dividido. Estos 4 discursos, discurso amo de la histeria universitario y discurso del analista, establecen un modo de relación entre parejas, el amo y el esclavo, la histeria y el amo, el profesor y el alumno, y el analista y el analizante. Y se producen a partir de rotaciones de cuarto de giro en relación al discurso amo. Cada discurso tiene una estructura, y más allá de todo enunciado, un discurso es un dispositivo de enunciación en función de esos 4 lugares que son distribuidos por el lenguaje. Hay lugares, cuando alguien quiere hablar, que son ocupados en el discurso. ¿Para qué serviría la estructura del mismo? Para saber dónde está ubicado cada uno. A su vez, el discurso articula verdad, saber y aquello que se produce como goce. Lacan nos dice que el inconsciente está estructurado como un lenguaje y es en el análisis que se ordena en discurso.
¿De quién es el lugar? ¿Qué es? De un sujeto representado por un significante S1 para otro significante S2. O sea que los lugares son dados por el inconsciente, en tanto el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Entonces, como dije, es el lenguaje que aporta lugares del discurso. No olvidemos que somos parletres. Así como no podemos dejar de considerar al inconsciente en relación a lo real del sujeto y a lo real del goce, este articulado a la verdad, que será siempre a medias, y al saber. Hablar implica una forma de goce que lleva al sujeto a encontrarse con el otro, y esto a su vez conlleva aceptar una pérdida de goce y a encontrarse con la castración. Es en 1972 que Lacan, en la conferencia de Milán, habla del discurso capitalista. Aquí se rompe el par ordenado S1, S2, siendo la verdad el significante amo. Entonces, si el discurso se define como una forma de lazo social y ésta queda alterado y rota su dirección de cuarto de giro, entonces el lazo social queda excluido o al menos contrariado. Si cada discurso sería un modo de dar tratamiento al goce, la ruptura del lazo social producida por el capitalismo tardío desemboca en un goce desregulado con todas las consecuencias que actualmente podemos ver. El amo que aparece es el A, que toma la forma de tecnoobjetos, letosas diría Lacan, síntesis de objetos y ventosas. Habría una relación directa con la satisfacción sin que el goce quede mediado a través del saber. No es que no haya saber, como por ejemplo la creación de los últimos dispositivos o los últimos fármacos, para luego ofrecerlos al mercado, en el que se crea la demanda y luego se busca su aplicación. Es un saber al servicio del mercado. El sujeto del deseo se encuentra al servicio de las producciones del mismo, como dije, últimos modelos de celular o iPad, autos, ropa, series. Alguien me decía, no puedo mirar películas, me resultan muy largas. Veo series, se consumen rápido. El discurso capitalista excluye la castración como regulador de goce. Todo se puede como la manipulación genética del experimento con los ratones. Estamos en una época de posmodernidad y de posverdad, un capitalismo con verdades que resisten los arraigos y las representaciones. Todo es instantáneo y volátil, en que el sujeto del capitalismo desparrama el lazo social entre múltiples pertenencias identitarias posibles, con múltiples y diversos relatos. Estamos en un mundo en que los procesos de globalización transgreden constantemente los límites de las comunidades particulares, rompiendo con la historia, la memoria, el testimonio. Es un discurso global imperante que por sobre todo tiene que ver con la economía de goce que rige el consumo. Actualmente se pasó del capitalismo productivo al financiero, en donde es más fácil y rápido obtener ganancias. Lo único que vale es el valor del dinero. Ahora el agente es la ganancia financiera soportado por el sistema que promueve un crecimiento infinito, prometiendo felicidad individual a quienes se autorrealizan, entre comillas, en condiciones de continuo estrés competitivo, creyendo ser sus propios empresarios, siendo los peores explotadores de sí mismos. Actualmente, el discurso imperante quiere reducir la lengua a un cálculo algorítmico de Google. Parece que fuéramos más libres cuanto más alienados estamos, observados por el gran hermano de la Big Data, cuyo acceso a la información opera como factor decisivo en la obtención del poder. Observamos una sociedad melancolizada como efecto de no estar lo suficientemente actualizada, con una agresividad latente y a tiro de expresarse, como ya está ocurriendo, bajo la bandera del fascismo, producto de la implosión del deseo y de la rabia depresiva ante la impotencia psíquica y sexual de nunca llegar.
El discurso como estructura del lenguaje toca el lazo social y moldea los cuerpos y las relaciones humanas. En el discurso amo, el amo impone su discurso, el cuerpo es objeto de dominio y de control. En el discurso universitario, el discurso se centra en el conocimiento y de la racionalidad, el cuerpo es objeto de estudio y análisis. En el discurso histérico, el discurso se caracteriza por la queja y la resistencia, el cuerpo es objeto de síntomas y padecimientos. Y en el discurso del analista, el discurso se centra en la escucha y la interpretación. El cuerpo es objeto de deseo y goce. A nuestros consultorios llegan pacientes con síntomas como los llamados, por ejemplo, ataques de pánico, ataques de angustia que desbordan y toman el cuerpo. Ya Lacan se preguntaba acerca de los cambios en la sociedad capitalista y sus consecuencias en el lazo social. El sujeto capitalista no está en relación con otro sujeto, sino con objetos de goce que engordan su narcisismo. Consume, pero no se da cuenta que es consumido, creando más insatisfacción y vacío. En el discurso capitalista, el objeto pasa directamente al sujeto que consume a la satisfacción directa. El saber ya no obedece al significante amo. El par ordenado S1, S2 se rompe. Y el A va al lugar del que comanda. Es la figura del consumo, a diferencia del discurso del analista en que el objeto, por estar en falta, es causa del deseo. En el discurso se regula el goce, en tanto plantea una relación entre saber y verdad. Pero es en la mutación del discurso capitalista que éste queda desregulado, desamarrado. Tenemos que tener en cuenta las consecuencias de políticas que articulan el ideal científico y sus efectos tecnológicos de mercado con sus resultados de la supresión del sujeto y rechazo del inconsciente en esa ruptura que decíamos de S1, S2. El psicoanálisis resiste al discurso imperante porque se refugia en un discurso lógico. El lazo social, por él propuesto, está en las antípodas con las respuestas o con los remedios de goce del discurso imperante, porque plantea otras respuestas, o mejor dicho, preguntas que no evaden u ocultan la falta en ser del sujeto. Solo el análisis lleva al sujeto a cuestionar su división entre lo que piensa y lo que sostiene su realidad, y puede llevar la palabra del que habla a mostrar su poder. El sujeto de la ciencia sostiene al sujeto como único, al igual que la magia o la religión, que tienen al otro sin barrar. En un análisis, las demandas del paciente no se satisfacen como hace el discurso capitalista de consumo, que ofrece satisfacción inmediata. Este lazo social, que es el psicoanálisis, es un lazo, pero no hace grupo, simplemente porque se resiste a la lógica de la identificación, así como no se propone resolver los problemas del mundo, pero sí puede situar el lugar del sujeto en cada discurso. Lacan propone el término peste, como comenté ayer, en el discurso capitalista, en el lugar que caracteriza al sujeto de consumo en dicho discurso. Reintroducir la peste en el discurso capitalista es una condición para salir de él, o sea, poder producir aquello que es mi falta estructural y mi ser deseo no se detengan las metas propuestas por los objetos de mercado que proponen la solución del malestar, sino que me permite ubicar mi síntoma, lo singular a subjetivizar en el análisis. Si el amor no hace que el goce condescienda al deseo, aparece la crueldad tan presente en nuestros días. El descubrimiento de la transferencia sorprendió a Freud, la sorpresa del amor. Elie Wiesel, sobreviviente de la Shoah, escritor y Premio Nobel de la Paz, dice: lo contrario de la belleza no es la fealdad, sino la indiferencia.
Lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Lo contrario de la fe no es la herejía, es la indiferencia. Y lo contrario de la vida no es la muerte, sino la indiferencia entre la vida y la muerte. Agrega que la acción es el único remedio para la indiferencia. El psicoanálisis, vía el amor de transferencia y a través del acto analítico, resiste al discurso imperante en su indiferencia y crueldad. Lacan en Ancor, en su clase del goce, dice: el amor pide amor, lo pide sin cesar, lo pide aún. Y en la clase de una carta de Almor dice: lo único que hacemos en el discurso analítico es hablar de amor. ¿Y cómo no percatarse de que con todo lo que puede articularse desde el descubrimiento del discurso científico, ello es pura y simplemente perder el tiempo? Apostemos a seguir perdiendo el tiempo. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, vamos a escuchar a Ricardo Comasco, psicoanalista, miembro de nuestra escuela freudiana. Bueno, buenos días, gracias por estar acá y gracias a los organizadores de estas jornadas. Voy a leer un trabajo que se titula Religión, Magia, Ciencia y Psicoanálisis aún. Formar parte de una escuela de psicoanálisis que cumpla 50 años no es algo muy común. Sabemos que no sucede con frecuencia en otras latitudes. Mientras celebramos nuestra suerte, les propongo algunas reflexiones acerca de la situación del psicoanálisis ante otros discursos con los que se relaciona por necesidades de estructura. En tiempos en los que varias prácticas discursivas abordan el sufrimiento humano, disputándose lugares de poder en la sociedad, uno de nuestros mayores esfuerzos como psicoanalistas tendría que ser, creo, el de sostener el espacio que le corresponde a nuestra praxis, ya que de ningún modo está asegurado, y esto por varias razones a las que intentaré aproximarme. La religión, la magia, la ciencia y el psicoanálisis se ocupan del malestar en la cultura de diferentes formas, para intentar aliviarlo y no para generarlo, es de esperar. Se trata de 4 prácticas que se articulan estructuralmente en función de sus diferentes tratamientos de la verdad y el saber, según Lacan. Nos preguntamos entonces qué es lo que pueden ofrecer ante el sufrimiento y a quién se dirigen. El psicoanálisis responde a un modo específico de malestar, el producido en la cultura judeo-cristiana a partir del nacimiento de la ciencia moderna. Estamos marcados por el mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo, por la pasión de Cristo y tantos otros pasajes de las Escrituras. Por otra parte, nacemos bajo los efectos y defectos de una inmixción acelerada de la ciencia y la técnica en nuestro mundo. Digamos también que la magia, siempre que puede, se cuela en nuestras vidas. Entonces, en este contexto, ¿qué lugar para el psicoanálisis? En el discurso del psicoanálisis, la verdad es un lugar que puede ser ocupado por un saber. Lo vieron recién allí. No se trata de la adecuación entre la cosa y el intelecto, como se la define tradicionalmente. Es una verdad particular que toca el deseo y el goce. En la religión, una verdad revelada habla desde un ser al que se le supone todo el saber sobre el sentido. En la magia, un oficiante, el chamán, por ejemplo, opera desde su alma pura, interviene con el significante y pone en acto un saber ritualizado, no una verdad, que puede tener efectos de sugestión. En la ciencia, la verdad como causa queda forcluida en función de avanzar sobre un saber formal no atribuible a ningún sujeto.
En un análisis, el saber, entendido como posibles combinatorias significantes, puede justamente advenir al lugar de la verdad como causa material, esto es, como incidencia del significante en la representación del sujeto. Así, la verdad habla, aunque en un semidecir, y un saber en su lugar viene a decir que no hay un saber todo o un sentido pleno. Pero el saber hacer con la castración, con la falta estructural, puede cambiar radicalmente la posición de un sujeto con los efectos de alivio sintomático que esto puede conllevar. El psicoanálisis se ocupa entonces de un sujeto. La ciencia tiene sus diferentes objetos, incluyendo al ser humano. ¿Alguna otra práctica se ocupa de un sujeto? ¿Acaso la religión o la política? Esto nos llevaría a otro terreno. Tanto Freud como Lacan se expresaron en contra del desplazamiento del psicoanálisis hacia un discurso religioso. Intentaron alejar al psicoanálisis de toda forma de oscurantismo y acercarlo de distintas maneras al campo de la ciencia. Pero, siguiendo a Lacan, decimos que la fecundidad de la ciencia se sostiene en que acerca de la verdad como causa material no quiere saber nada. Fórmula de la forclusión. La ciencia produce un sujeto, no lo procluye, como suele decirse. Intenta excluirlo, pero el sujeto permanece como su correlato antinómico. Y es precisamente ahí donde opera el psicoanálisis. La ciencia se ocupa de las verdades formales, de la formalización, de las fórmulas, con sus proposiciones verdaderas o falsas. Opera sobre la causa formal, de ahí sus inmensos logros y también algunas desgracias. La referencia teórica sobre las 4 causas, formal, final, eficiente y material, es aquí Aristóteles. No estamos seguros de cuán riguroso y claro es el planteo de Lacan al respecto en la ciencia de la verdad. Parece un poco esquemático y está forzado. Muy resumidamente, tendríamos en la religión denegación de la verdad del sujeto y dirección hacia la causa final. En la magia, represión de la verdad y poder de la causa eficiente. En la ciencia, forclusión de la verdad en pos de la causa formal. Y en el psicoanálisis se trata de hacer hablar a la verdad y así un saber en su lugar pone en función la causa material, esto es significante. Las 4 prácticas mencionadas se disputan lugares en el campo de la política. En sus intenciones, más o menos genuinas, de ocuparse del sujeto sufriente, la expresión es de Lacan, la religión parece inagotable. La ciencia y la tecnología son omnipresentes en nuestro mundo. Y la magia también parece gozar de buena salud. Reiki, por nombrar una de sus prácticas. Sus pacientes le salvarán cada tanto de esto. Pero, ¿cuál es el papel del psicoanálisis en este panorama? La necesidad de encontrar un sentido a la vida para calmar la angustia hace que la religión verdadera y las falsas intenten aportarlo todo el tiempo. El psicoanálisis no va en contra del sentido, no, pero se ocupa de este de un modo muy distinto que la religión. Que el psicoanálisis mantenga su lugar ante la competencia de otras prácticas dependerá en gran medida de cómo nos situemos ante los diferentes discursos dominantes y qué apertura tengamos al diálogo y la discusión argumentada con prácticas y discursos que lo interpelan, el cognitivismo y los feminismos entre los principales. Muchas ramas de la psicología apuntan a reducir el espíritu a una cosa, el psiquismo a un determinismo fisiológico, el pensamiento a un acto reflejo, en fin, el ser humano a un insecto. En tanto, disciplinas del comportamiento, la adaptación y el condicionamiento son una especie de escuela de la sumisión y liquidación de la subjetividad.
y encima pretenden tener un carácter científico. La concepción de ciencia de estas disciplinas, que estas disciplinas sostienen, no es sino una versión degradada del positivismo, el empirismo y el pragmatismo. Una cuantificación enloquecida que pretende evaluar y poner cifras a pensamientos y afectos e influir sobre ellos de manera objetiva, no es más que un simulacro de ciencia. El cognitivismo, esa creencia de que el hombre es análogo a una máquina que procesa información, muestra un horror proverbial por el sujeto. Se ocupa entonces del ser humano como objeto. ¿Cómo se relacionan y articulan la ciencia y el psicoanálisis? El psicoanálisis comparte con la ciencia un horizonte, la formalización. Lacan señala una dirección hacia una ciencia conjetural del sujeto, pero no se trata de plantear la inclusión o no del psicoanálisis en el campo de la ciencia. Hay una pregunta que constituye el proyecto radical del psicoanálisis, dice Lacan. Es la que va de, ¿es el psicoanálisis una ciencia? A, ¿qué sería una ciencia que incluyera el psicoanálisis? La ciencia produce un sujeto que le es antinómico y que contradice el ideal de unificación, universalización y totalización del discurso de la ciencia. Esa ideología que intenta una operación de cierre de la división y costura de la alianza subjetiva. El psicoanálisis, por el contrario, procura recuperar la condición particular de cada sujeto al incluir la verdad respecto del deseo y la falta en que se funda. Así va en contra de toda forma de individualismo, consumismo, nihilismo y totalitarismo. Y a diferencia de otras formas de respuesta al exceso de malestar, como la religión o la magia, se funda, como la ciencia, en un discurso racional y formalmente comunicable. Los discursos hegemónicos exigen un sujeto calculable y previsible, que opere eficazmente en la maquinaria social. Apuntan al cierre de la alianza propia de la condición humana, pero la respuesta a esto no dejará de ser el síntoma. Y es aquí donde el psicoanálisis rescata el valor positivo de esta alianza del sujeto, ya que no solo es fuente de padecimiento, sino también de creatividad y posibilidad de transformación. Y no solo a nivel individual, hay intervenciones posibles más allá del consultorio. El psicoanálisis podría operar sobre ciertas ilusiones del discurso de la ciencia, no sobre la ciencia en sí, cuyos beneficios estamos lejos de no reconocer. Sería un error gravísimo, tanto epistemológico como político, ubicarnos en contra de la ciencia. Además, las nociones de no todo y de incompletitud, de lo simbólico, han sido demostradas en el campo mismo de la ciencia. Al psicoanálisis le corresponde la reapertura de las fronteras entre el saber y la verdad, cerradas por algunas de las prácticas que mencionamos. A los psicoanalistas, como responsables de una posición y una concepción del sujeto, nos toca, en el contexto sobre el que estuvimos trabajando, cuidar y hacer crecer el lugar de nuestra praxis. Quizá hacer crecer. ¿Habrá psicoanálisis y escuela aún dentro de otros 50 años? Ojalá. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Ahora vamos a escuchar a Verónica Guastela, miembro de nuestra escuela freudiana, dicta seminarios en la misma y además es docente de posgrado en la institución Ulloa. Bueno, gracias. Hola a todos, ¿cómo les va? Hola a los que están acá. Gracias por venir en un día tan feo.
Bueno, lindo compartir esta mesa, donde me parece que hay algunas cosas que se van a ir entrecruzando, me parece. Bueno, mi trabajo se llama La letra cursiva AUM, Constitución imaginaria del cuerpo y control del trazo. Los psicoanalistas sabemos que escribir no es simplemente transcribir pensamiento, expresar ideas o comunicarnos, sino que puede llegar a ser un acontecimiento subjetivo. Hacerlo en imprenta o en letra cursiva, ¿es solo una cuestión de adiestramiento de la mano o de claridad escritural? Mientras que las nuevas corrientes en pedagogía se relativiza la enseñanza y uso de la letra cursiva en pos de evitar frustraciones y privilegiar, sin obstaculizar, el desarrollo de cierto saber intrínseco al niño, casi en un retorno a la vieja idea del niño pequeño hombrecito, la neurología la promueve. Pequeño hombrecito. Hombrecito. La neurología la promueve porque, según investigaciones, contribuye al buen desarrollo del cerebro, permite construir importantes vías nerviosas entre sus hemisferios, activando regiones como las del pensamiento, lenguaje y almacenamiento temporal de información. Además, señala que son requeridas habilidades de la motricidad fina para promover que el lápiz sobre el papel al ejecutar las letras para promover la motricidad fina. El proceso cognitivo perceptivo también hace que el pensamiento fluya desde la mente a las palabras en la hoja, utilizando la memoria para darle forma a la frase antes de escribirla y reproducir las letras. Estos son los avales desde la neurología, ¿no? La letra en imprenta, en cambio, supone una escritura de letra por letra que muchas veces desdibuja la unidad de la palabra y su sentido. El espacio entre las letras de una palabra suele prolongarse y así una letra o sílaba se puede juntar con el inicio de la palabra siguiente y al romper la unidad de la palabra descomponer su significado. Y no estamos hablando de, digamos, un fallido de escritura, ¿no? Sino en tiempos donde se va aprendiendo a escribir. La escritura en cursiva implica el control del trazo. Cada letra va de la mano de la siguiente cerrando el significado de la palabra. Define límites y alteridad en el espacio. Una palabra no es la otra, pero tampoco un escribiente es el otro, porque la letra aporta su estilo personal y original. ¿Qué podemos decir los psicoanalistas? ¿Qué significa la escritura en cursiva para un niño que, promediando la fase analfálica o en la latencia, está adquiriendo pensamiento abstracto y herramientas de formalización? ¿Lo dejamos librado a la pedagogía y la neurología? El control en psicoanálisis no es adaptación ni adiestramiento. Está íntimamente relacionado a las transmutaciones y destinos pulsionales. Poder escribir "amo a mi mamá" no depende solo de matrizarse en el otro, sino del control fino de la pulsión anal y del acotamiento del espacio. Le escucho decir hace muchos años a Silvia Amigo en un grupo de estudio. Le escucho decir a Silvia Amigo hace muchos años en un grupo de estudio esto. Matrizarse implica que quien cumple la función materna apetezca al niño como su objeto de amor. Ese "amo a mi mamá" no podría ser sin su antecedente. Mi mamá me ama, desde antes de mi existencia real como organismo, por operatoria aperitiva del falo simbólico, haciendo función de espejo cóncavo, posibilitador de la identificación primordial al vacío del otro real, mientras que el espejo plano es función de la identificación secundaria a lo simbólico del otro, que permite inscribir su barradura. Estas dos funciones o identificaciones, que no necesariamente se van a producir porque el cerebro funcione, más bien es inmaduro en el cachorro humano y a ella apuntan las reseñas neurológicas, tienen carácter de acontecimiento y cuando suceden dejan huellas y un ordenamiento de la estructura de todo sujeto. El esquema óptico no es un mero artilugio óptico en la ensambladura de la subjetividad. Da cuenta de cómo el espejo cóncavo representa toda la corteza cerebral, observa Lacan en el informe sobre Daniel Lagache. Su causa es la palabra de amor que le permite dar al futuro sujeto un cuerpo sensitivo sensorial sin imagen escópica de sí.
cuerpo vasija que aloja el vacío de goce del origen, que reclama cuidados especiales por quien ejerce la función materna. El bebé en esta instancia no tiene la sensación de tener un cuerpo, sino que está fragmentado por la pulsión, mientras que por la madre es visto como un todo, su hijo. Lacan dice poéticamente que una de las experiencias fundamentales del niño es saber si él mismo aporta la luz que hace que dicha presencia esté ahí para envolverle, si él le aporta una satisfacción de amor. Para que se produzca esa primera captación del cuerpo unificado por el niño, es necesario la función de espejo plano simbólico, a la que podrá investir en dependencia del asentimiento del otro que mira esa imagen y lo nomina. Ese eres tú. El sí mismo del sujeto es un puzzle pulsional que compone el cuerpo como sucede, sostenido en el espejo del otro. Tal como pudimos ver, no sé si han visto un reel que circulaba por internet, donde hay una niñita de 2 años y 10 meses que decía y una y otra vez, mi Cumán, porque no podía nombrar tu Cumán, cuando le llega el turno a esa última pieza del rompecabezas que arma con su padre, que compondrá el mapa completo de la República Argentina. Finalmente se dirigirá a su madre interpelándola con claros signos de angustia en su rostro. Mamá, es mi Cumán, buscando su asentimiento. No es de una vez y para siempre como se compone y se cierra sobre sí mismo el cuerpo como imaginario. Sus dependencias simbólicas imaginarias mantienen adherencia al cuerpo del otro. Como tú, mi Cumán, forma parte del cuerpo del mapa de la Pachamama. El vaciado del otro es vaciado de goce, operación que solo puede ser efectiva si el otro la permite, desapareciendo como otro real para que el niño se aleje, habilitado por la angustia de separación a sus propios goces, ya que se sabe amado. Adherencias, porque cada especie pulsional tiene que alcanzar una retraducción a nivel imaginario de la imagen virtual cayendo por el hueco de Menofí, refiere Lacan. Lo que no pasa del otro lado en el investimento especular resta como fractura que se mantiene del lado de la imagen real como reserva operatoria del sujeto. En ese momento, ese uno, significante de la caída de goce, es lo que permite que el espejo plano no refleje el objeto real y deje al espejo horadado, imagen que no llegan a alcanzar los niños con patologías graves como autismos o psicosis. Nunca el pecho, al volverse objeto escópico, deberá recordar al pecho que llena la boca, pertenencia del cuerpo como organismo en tanto goce real. El juego que permite la falta imaginaria operada en el espejo plano, franqueada por el S1, al devolver una imagen de cuerpo unificado, cierra su unidad y lo libera, otorgándole destrezas, aptitudes para el juego y el movimiento. La importancia de la demanda de control anal radica en que al pedir al sujeto que pueda perder una parte y no el entero del ser, inscribe la noción de objeto parcial, cesible, y el control como corte definitivo con el cuerpo a cuerpo con el otro real, dando noción de lo posible y lo imposible. Controlar es una primera forma de subjetivación de una pérdida o separación del cuerpo que anticipa y da soporte representacional a pérdidas posteriores. El niño tiene que inhibirse del goce de expulsar las heces, reteniendo para luego ceder el objeto como residuo del cuerpo propio, acotado en tiempo y espacio, a la vez que el control anal se irradia por el cuerpo como control de la musculatura fina. Ahora el niño puede solito. La novedad que aporta la fase fálica y el complejo de castración articulado por Freud es que en la estructura triádica, que es el complejo de Edipo, ahora sí del niño, opera el agente padre real en interdicción en acto del goce fálico de la madre sobre el niño. Al decir que el complejo de castración implica que el niño abandona sus tendencias eróticas o edípicas hacia la madre o padre, ya se trate del positivo o negativo, por interés narcisista, Freud está poniendo en eje una segunda vuelta sobre el narcisismo. Se trata de que
el falo no se confunda con el pene para adquirir estatuto simbólico. No debe representar su cuerpo. Solo así la falta deviene deuda simbólica a pagar fuera de cuerpo, en el plano de la realidad, marcado por la diferencia de los sexos y la alteridad con el otro. Freud llamó latencia al periodo que así se inaugura, donde se deja de ser el falo imaginario del otro para pasar a ser uno entre los otros, contenedor de la gema de la que cada uno guarda como causa de su propio deseo. Tenedor de títulos con nombre y apellidos propios. De allí también la importancia de ese tiempo en que los niños son introducidos en la lectoescritura y en el aprendizaje de las operaciones de matemáticas simples de suma y resta. Porque si las cosas anduvieron bien y el niño alcanza goces sublimatorios, podrá pensar por sí mismo independiente del otro con capacidad de abstracción. La causa ya no estará en el espejo, sino que puede estar en el pensamiento o en la hoja en blanco que se presenta, en donde ahora sí poder escribir, el pasaje de la imagen a la superficie de la hoja requiere el trayecto alrededor del vacío que comporta el objeto A, al mismo tiempo que se produce un pasaje de sentido y de significación. Un niño no va a tener interés en aprender si no cuenta con Menofí. Podrá memorizar contenidos, incorporar hábitos y conductas a través del adiestramiento, pero si no está inscrita esta función que traza la diferencia entre saber y goce, no podrá pensar por sí mismo. El trabajo de pensamiento se hace sobre la falta, que como el casillero vacío en el juego del senku, sirve para mover las piezas y crear jugando dentro de un campo de juego delimitado. Sin él, el pensamiento no es propio, repetirá lo que se le dijo o aprendió de otro, no podrá armar una pregunta que le cause el interés. ¿Será casual que lo primero que se busca cuando se alfabetiza a un niño es que pueda reconocer y escribir su nombre propio? Recuerdo el tiempo en que ingresé a mi primer grado. La maestra ponía un cartelito colgado del cuaderno de cada alumno en el que estaba escrito en cursiva el nombre y el apellido. Era tarea diaria practicar su escritura, dibujando esas letras bien sujetas unas a otras, escribiendo el nombre y separado, pero también de letras sujetas, el apellido. Cuando mis hijas fueron a la primaria, ya hace 20 años, por lo menos, esa práctica ya no se hacía, al menos en la ciudad de Buenos Aires. Comenzó la agonía de la letra cursiva. Pienso en cuántas oportunidades perdidas de poder detectar dificultades en los niños en relación a sus operatorias identificatorias constitucionales. En cuántos lectores mutilados habrá impedidos de poder leer cartas de Almor o documentos de épocas de preciosas caligrafías. Quizás estas cuestiones no sean independientes de lo que la neurología dice sobre el desarrollo y coordinación de las áreas cerebrales, la motricidad fina y la complejización del pensamiento. Quizás no sea sin consecuencias sobre sus aptitudes escolares que un niño haya logrado finalmente conformar su identificación imaginaria. Quizás no sea sin consecuencias cuando ha habido déficits constitucionales que la escuela brinde un campo posible de armado imaginario a través de la escritura en cursiva. La letra cursiva es más que un estilo de escritura. La palabra cerrada en su unidad encierra una significación que importa también por su oposición a otra. Una palabra es lo que no es otra palabra, aunque sea su sinónimo. Definida, única en su alteridad, como lo es cada niño. Además, sabemos por experiencia propia o por la observación de otros que cada uno tiene su estilo de escritura. Solemos reconocer un texto por la letra porque con ella se dibuja la impronta de un sujeto. Para terminar, escuchaba una maestra de educación especial referir la situación de un púber al que le exigían, en su condición de autista, ante la proximidad de su ingreso a la escuela secundaria, escribir en cursiva. Sabido es que el niño autista no ha tenido la fortuna de contar con estas operatorias simbólicos imaginarias constitutivas de la estructura y que son grandes avances que haya logrado la posibilidad de la lectoescritura en imprenta. Eso le permite, aunque la letra tenga simplemente valor de signo, poder comunicarse, estar socialmente incluido, pero exigir algo más que no depende de su habilidad motriz implica un acto discriminatorio.
Bueno, muchas gracias, Verónica. Vamos a abrir un espacio para preguntas, comentarios, tanto los que están aquí presencial como los que están en el Zoom. A ver si. Bueno, Miriam. Bueno, muchas gracias. Me encantaron los trabajos. Son para leerlos también otra vez, ¿no? Como una primera escucha. Y me resultaron como sugerentes, ¿no? Como me hicieron pensar cosas. Algunas de las que me pasaron por la cabeza, me pasaron 1000, voy a tratar de ubicar, ¿no? Por un lado, el trabajo de Bea, me encantó bueno, el modo en que referís esta cuestión del discurso y el lazo, ¿no? Los distintos modos desde la posición del sujeto de establecer diferentes lazos. Creo que también el tema de la indiferencia, me pregunto si la indiferencia es el sujeto narcotizado, ¿no? En toda esa lista que vos hacés, el sujeto narcotizado. Yo no sé, siempre me pregunto si Lacan en los 70 estaba envuelto en la ola maoísta, todavía no había caído el muro, todavía había un mundo mejor posible en algún lado. No sé si hoy hubiese escrito esto, ¿no? Creo que hay algo de la subjetividad de la época que le hace decir discurso capitalista. Quizás me pregunto si no es más el discurso que forcluye al sujeto, ¿no? Y bueno, eso. De hecho, en ese mismo seminario le dice a sus alumnos, están buscando otro amo, ¿no? Nunca sé en relación a qué otra cosa habla del capitalismo, ¿no? Hablando de que un significante representa a un sujeto. Bueno, respecto de la ciencia, Ricardo, o de todo, ¿no? En realidad, siempre pienso que la ciencia también es un cuentito, ¿no? Es como dentro de 50 años o dentro de 100 van a decir, uy, mirá lo que creía esta gente, que había cromosomas, o que había, no sé, hidratos de carbono, o bueno, de la época que yo estudiaba. Pero bueno, me da la impresión de que son también, ¿no? Construcción de sentido que produce efectos en lo real. Y en ese punto a veces me parece que la ciencia es un poco mitología, un poco, bueno. Y respecto de la cursiva, ¿no? Bueno, me encantó esa reivindicación de la cursiva. Yo todavía compro lapiceras a fuente, con cartucho y todo eso. No, pensaba en la grafología, que más allá de que no sé nada, entiendo que encuentra algo del sujeto y existe en el mundo con cierta presencia. Y en un momento decís, es más que un estilo, pero si solo fuera un estilo, ¿no es un montón el estilo? ¿No? Con la proximidad al trazo, a la estética, a lo propio, ¿no? Bueno, muchas gracias. Perdón. Bueno, gracias. Hola, ¿se escucha? Hola, hola, sí. Bueno, algunos comentarios así breves de lo que me sugirió. ¿No se escucha? ¿Ahora sí? Ahora sí, bueno, perfecto. Pienso un poquito en voz alta lo que me fue sucediendo después de terminar de escuchar los 3 trabajos. En el final se me ocurrió pensar si la letra cursiva no sería lo que desde nuestra perspectiva, como rasgo singular, es el tope al gen del ratón que planteaba Beatriz, ¿no? Que ahí hay algo singular y que hace un tope, ¿no? Y que toca de alguna manera lo que de algún modo estuvieron transitando, particularmente Ricardo, en relación a la ciencia. Un comentario al pasar: yo no diría que la acción es el único
remedio para la indiferencia, diría que es el acto, porque el acto incluye, tiene en sí mismo la dimensión del sujeto, la acción no, o por lo menos no necesariamente. Esto por otro lado. Ya que estoy ahí por la zona Beatriz, te pregunto, Beatriz, si después de escribir el texto, ¿tenés alguna respuesta posible a tu pregunta que lo tituló? ¿Puede el psicoanálisis esclarecer el discurso global imperante? No digo resolver, esclarecer, tirar alguna línea de esclarecimiento. Bueno, a ver si pensaste por ahí. Después me interesó, por cuestiones que he trabajado mucho, el texto de Ricardo en el sentido de que, a diferencia de muchos en nuestro campo, no recorrió el camino de diferenciar el psicoanálisis, la ciencia y nosotros esto, y la ciencia procura al sujeto, y bla, 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 que hay muchísimo a interrogar allí. Lo que sí, no sé si te entendí bien en un momento, que vos dijiste que tanto la ciencia como el psicoanálisis podían ser demostrables, no sé cómo lo dijiste, en una... ¿Cómo? Transmisibles, o algo así. Ahí habría que afinar, a mi gusto, a mi lectura, el lápiz, porque lo que define estrictamente el discurso de la ciencia es comunicable, transmisible y reproducible. En la misma experiencia puede ser reproducible, cosa que allí nosotros nos excluimos, estamos excluidos, y muy bien que estamos excluidos, porque no hay manera de reproducir esto. Bueno, por ahora esto. Bueno, si les parece, hacemos una pregunta más y responden. Bueno. No, también uno de los motivos por los que pedí el micrófono era en parte para decir que a mí me gustó justamente lo que Ricardo hacía de articular ciencia y psicoanálisis, diciendo que son campos distintos, en eso no, en eso se ubica perfectamente, pero que tenemos un parentesco con la ciencia, que la necesitamos además, y que no es que sea nuestro enemigo. A mí también me parece que de tu texto también surge, no me acuerdo con qué palabras lo decías, pero me parece que también implica no considerar ciencia a buena parte de las cosas que hoy en día en relación a los sujetos y la clínica pretenden ser ciencia, porque no siguen la más elemental rigurosidad científica, nada, dicen pavadas y la subrayan y tienen todo como el aval internacional de no sé cuántas asociaciones. Bueno, esto quería decir por un lado, por otro que también me gustó mucho este resumen que hacías de la presentación de los 4 discursos, era muy, acá como decía Miriam, era grata esa manera de escucharlo y había es decir, muchos... no sé cómo decir, muchas ideitas que iban apareciendo, ideitas, digo, en el conjunto del texto que me resultaban muy bien dichas. Ahora, yo siempre tengo un problema. Aprovecho que por ahí es una de las mejores maneras de hablar o escribir sobre los 4 discursos para decir cuál es mi problema con el discurso capitalista y con los 4 discursos, pero sobre todo por ahí, con cómo se habla de ciertas cuestiones, es que recién cuando hablabas de sujeto capitalista y en relación a estos discursos, que recién cuando Beatriz hablaba del sujeto capitalista, no, digo no solo ella, en general, cuando se habla del sujeto en relación al discurso capitalista, se lo define
¿no? Interesado en el consumo y no en otra cosa, de una manera que me parece que solamente abarca a los que efectivamente son capitalistas, a los que son pequeños burgueses, a los que son capitalistas, pequeños burgueses, es decir, a los que tienen plata o alguna posibilidad de conseguirla, y que forcluye lo que es el imaginario, la vida, es decir, la existencia de lo que es lo que Marx hubiera llamado el proletariado. Digo, no, digo, en general de lo que están, digo, se ve más todavía en momentos de crisis como esta, es decir, aquello que, el afán de consumir de los sectores más amplios de la población son de conseguir algo para comer. Es decir, otra que la tosas. Bueno. Está bien. Bueno, ¿quieren responder un poco y después vemos si tenemos tiempo para más preguntas? Bueno, muchísimas gracias. A ver, cuando yo digo discurso capitalista tardío, hago una diferencia del proletariado, ¿no? Porque antes había acción humana, ¿no? Acción humana, a ver si lo puedo transmitir. Antes estaban, no quiero decir no estén, pero generalmente el obrero, la huelga, el empresario o el industrial. Bueno, ahora cada vez se va prescindiendo más de los obreros, y ahí es donde digo que hay un capitalismo financiero brutal, que lo que se quiere es solamente o la obtención de dinero. Desde ahí es donde digo que no hay una acción humana desde el proletariado, en donde entraban en tensión. Hay algo que está cambiando y que nos está afectando. No sé si esta parte de la población, te entiendo, que está buscando para comer, no está en relación al consumo también, ¿eh? Porque hay algo de una necesidad de pertenecer, como dice la tarjeta American Express, pertenecer y no caerte fuera del sistema. Pero es para pensarlo, ¿no? ¿Cómo? Sí, puede ser. Y en relación a eso, hay algo de las fake news, ¿no? Cuando vos decís dicen pavadas, del la posverdad, en donde crean una situación para después dar cuenta de eso, que también está en relación a estas pavadas, ¿no? Después, vos decías, Miriam, de la indiferencia, si es el sujeto es el sujeto que está narcotizado. Puede ser, pero también hay una cuestión de indiferencia, de mirar para otro lado y de crueldad, ¿no? Que está operando en este momento. En 1969 Lacan le dice a los estudiantes, ustedes quieren un amo. Después se da cuenta que hay algo del orden del deseo que no estuvo considerado y que lo incluye en relación a los discursos, ¿no? Y aparece la cuestión del saber, la verdad y el goce, y cómo opera. Alejandro, te digo cómo me surgió esta pregunta, si puede esclarecer el psicoanálisis, si el psicoanálisis puede esclarecer el discurso global imperante. A mí me sirvió la lógica de los 4 discursos para poder entender cómo son los lugares. Por eso yo sabía que muchos aspectos de lo que iba a presentar
todos los conocemos, los 4 discursos. Quería ver la mejor manera para poder presentarlo, pero no sin eso, para demostrar que a mí me sirvió esto, para poder ver cómo en el discurso capitalista hay algo que que está en el discurso del analista, que está como causa-deseo, en el discurso capitalista, no es que está acá, hace toda una vuelta para poder llegar a este lugar y poder dar cuenta que es un objeto vacío, que tapona y que tiene efectos a partir de una utilidad de la ciencia, pero desde un lugar en donde no es que no nos sirva la ciencia, nosotros tenemos que acompañar a la ciencia desde el psicoanálisis. Bueno, no sé. Y una cosa más, perdón. Cuando dije acción, me refería a lo que decía Elie Wiesel, pero a mí me sirvió para, inclusive lo digo acá, que el psicoanálisis vía el amor de transferencia y a través del acto analítico resiste al discurso imperante. Me sirvió de excusa para decir, bueno, acción, acto analítico. Muchas gracias. Bueno, yo también agradezco por los comentarios y las preguntas. Subrayé algunas palabras. En principio, cuentito. Y haciendo un juego de palabras, digo cuentito, cuentitas. La ciencia, en principio, contaría con cuentitas o grandes cuentas, fórmulas, grandes sistemas matemáticos, que en principio no tienen sentido alguno. Hay grandes elaboraciones hipotético-deductivas que no tienen sentido. Solo lo adquieren el sentido cuando son interpretados. Por ejemplo, cuando la física toma algunos sistemas matemáticos y dice, bueno, esto es aplicable al sentido que podemos darle al espacio, al movimiento, a la gravedad. Entonces, en principio, no habría sentido hasta el momento en que haya una interpretación de los sistemas que en sí mismos no tienen sentido. Las cuentitas no tienen sentido. Claro, tomando lo que ella decía más tarde. Que la física tome ciertos sistemas matemáticos y los utilice para darle sentido a una construcción del espacio es una cosa. Que los cognitivistas agarren unas cuentitas estadísticas y digan, a los niños les pasa esto o aquello, es otra cosa muy distinta, ¿no? Hay cierto rigor de un lado y falta de rigor del otro. Y paso a la cuestión de la racionalidad. Me refería con eso a lo que Lacan en algún momento llamó razón, la razón desde Freud o a partir de Freud, ¿no? El psicoanálisis es asunto de razón, no es algo irracional completamente o intransmisible. Es verdad que no es reproducible la experiencia, como en el experimento científico, y que no hay predicción. Eso sería lo que lo diferenciaría básicamente, o lo que haría el psicoanálisis no encajar dentro de lo que se llama método científico, ¿no? Bueno, preguntaron algunas cosas más, pero hasta ahí fue lo que anoté. Si me voy acordando de otras cosas, continúo luego. Laura. ¿Está bien? Bueno. Está bien, está bien. Bueno, un poco en relación a lo que decías, Miriam, sí, obvio que no es poco que sea un estilo de cada uno donde, digamos, se traslucen o uno vuelca su singularidad en diferencia con otros. Tampoco pienso esto que se puede hacer de la escritura un poco como se hace ahora, se me fue el nombre de los que leen, los grafólogos, ¿no? Hacer que la letra sea signo, ¿no? En una correspondencia biunívoca. Lo que a mí me interesó transmitir es que lograr o no lograr
el aprendizaje de la letra cursiva a veces da cuenta de operatorias constitucionales, ¿no? Que lograr ese control, ¿no?, de la motricidad fina y del trazo fino también implica o tiene algo que ver con el estado de las identificaciones del sujeto, ¿no? Que a veces se propicie esto o no se propicie, en las escuelas quita oportunidades, ¿no? Oportunidades futuras, oportunidades a niños que quizás pueden lograr alguna operatoria identificatoria que viene en déficit sostenida en un vínculo, ¿no?, donde, que por supuesto en un vínculo que termina siendo de alguna manera también de amor, ¿no?, cuando un maestro ocupa cierto lugar especial para un niño. Y esto es algo que yo he ido hablando en diferentes lugares y con diferentes personas, digamos, del área de la pedagogía. La preocupación que viene también en relación a esto, a la dificultad de ese quedarse a poder terminar, ¿no? Es como el escribir también en letra cursiva es terminar de escribir la palabra, ¿no? Que se complete, ¿no? Esta cosa que surge ahora también en las aulas de no poder controlar a los niños, ¿no? Esto lo hablo con directores de escuela y no hay control, no se puede controlar qué sucede ahí, digamos, como que falta cierto límite y cierto borde. Yo le escuchaba también a Diana Rodríguez recién cuando decía ya no se habla, ¿no? Ya no se habla. Bueno, digo, tantas cosas que se pierden, que hacen al lazo, porque me parece que la consecuencia está también en lo que esto implica con el lazo con el semejante, el lazo con el que tenés al lado, con el lazo imaginario inmediato. Y también un poco lo pensaba cuando vos decías, Beatriz, también lo que aparece de ruptura con las marcas de la historia, ¿no?, con de dónde se viene. Hay muchas investigaciones de los países del norte, ¿no?, que en algún momento también se dejó de enseñar la cursiva, están volviendo porque se dieron cuenta que, como dijo ya, hay mutilados alfabetizados, ¿no? No pueden leer, qué sé yo, se encuentran el diario de la abuelita, las cartas del abuelo, no se puede leer porque no se conoce la letra, ¿no? Entonces digo, más allá de que después cada uno elige cómo quiere escribir, y ahí también está el estilo, ¿no? ¿Con qué letra vas a escribir? Si vas a escribir en cursiva, vas a escribir en imprenta, me parece que se adquiera o que no se adquiera no es sin consecuencias, que se logre ese cierre, como también, bueno, como digo yo, no exigírsela a un puber que está próximo a tener la oportunidad de ingresar a la escuela secundaria, aunque tenga un diagnóstico de autismo, ¿no? Limitarlo porque no puede escribir la cursiva, bueno, también es quitarle recursos futuros, ¿no? Entonces digo, bueno, quizás poner la cuestión donde va. Me hubiera gustado escucharte, El, saber tu opinión, que seguramente tenés un montón. Quizás no coincidís, pero digo, bueno, me hubiera gustado. Perdón, estamos ya sobre, me han pedido que cerremos a las 13 y tengo 4 preguntas más en el Zoom. Así que lo que les voy a proponer es a las personas que están en el Zoom y que se anotaron para preguntar, que sean los más breves posibles y que, nada, si la mesa está de acuerdo, que las preguntas se sigan charlando en otro momento porque si no se va a extender demasiado. Pero me parece importante que puedan dejar planteados sus preguntas o comentarios. Así que lo más breve posible. Escuchamos entonces a Liliana Lamosky. Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a tratar de ser breve. Hace muchos años atrás yo escribí un trabajo sobre el discurso capitalista, tomé los 4 discursos como hizo Beatriz, y a mí me parece que ese trabajo ya está viejo, porque los significantes que atravesaban la cultura en la época que Lacan lo escribió han cambiado. Y hay no solamente una ruptura del lazo social y una forclusión de las cosas del amor, sino que el individuo, como tal indiviso, ¿no?, desabonado del inconsciente, está reemplazando al sujeto, tal como lo conceptualizamos nosotros. Respecto de lo que Elsa planteaba, yo estoy en desacuerdo con esta diferencia de clases que hace Elsa, porque el sujeto goza, somos sujetos gozantes, y hay goces mortíferos, y va cambiando en todo caso en la cultura de qué se goza.
La política se ocupa de la distribución de los goces. En ese sentido, no hay diferencia de clases sociales. Por otro lado, él pensaba, para comentarle a Beatriz, que el discurso del analista o el discurso de psicoanálisis ya incidió en lo político. De hecho, hay hace muchos años ya licenciados en filosofía política que han tomado a Lacan para pensar lo político. Y bueno, muchos son muy conocidos, ¿no? Y lo han tomado para pensar lo político, sobre todo en relación al objeto A, ¿no? En donde que produce la incompletud, ¿no? En relación a las conceptualizaciones políticas. Bueno, fundamentalmente eso. Yo después seguí trabajando la diferencia entre lazo y social y masa, y lo que me pregunto, porque digamos las sociedades están cada vez más masivizadas, lo que me pregunto para terminar, ¿no? Es si no se está produciendo un cambio antropológico en el mundo, digamos, ¿no? Bueno, eso nada más para dejar. Gracias, Liliana. Bueno, la escuchamos ahora a Cristina Ochoa. Bueno, cada uno de los trabajos da para que sigamos charlando muchísimo. Me voy a remitir a alguna cuestión que se me armó, que tendría que ver con esto. ¿Hay complementariedad entre amo, esclavo, obsesivo, histérico, analista, analizante, sádico, masoquista? Digo esto, se dijo algo de esto, porque me parece que más allá de lo que hace semblante y de las letras que pueden cambiar según las distintas épocas, hay algo de la estructura que Lacan plantea en los discursos, implican relaciones de imposibilidad y de impotencia. En los 4 discursos, entre S1 y S2, supongamos arriba, y en lugar de la verdad y del saber abajo, se sostienen estas relaciones de imposibilidad e impotencia. Esto es la diferencia con el discurso capitalista, donde precisamente esto es lo que aparece alterado, ¿no? Y esto de que la circulación sea sin borde, sin límite, etc. La otra cuestión es entonces, ¿lo que causa y comanda es el A o el hecho de que el S1 vaya abajo en la lectura de Lacan es lo que funciona comandando al S2 y produciendo en lo que era este par S1, S2, que implica una exclusión, no todo puede decirse, efectivamente que funcione como un saber todo? Y la otra cuestión que me gustaría introducir es que Lacan, que trabajó esto durante más de 10 años, y lo viene diciendo de distintas maneras, hasta que nombró efectivamente esto singular que encontraba como discurso capitalista, ya cuando hablaba del discurso universitario, él plantea esta singularidad donde lo que cae en el lugar de la producción, abajo y a la derecha, son los sujetos mismos. Él lo plantea en relación al discurso universitario, pero me parece que viene a cuenta de esta especie de debate con Elsa y lo que se viene planteando, que la cuestión de los objetos no son los objetos de afuera, el sujeto mismo viene a advenir como un producto, valor de mercado. Y ese es un concepto de la fetichización ampliada que ya está en Marx, pero siempre y cuando hagamos la salvedad que hay saberes y saberes, digamos, ¿no? No hacer una traslación absoluta entre lo sociológico y lo que nos interesa. Pero bueno, en principio estas cuestiones para seguir pensando. Gracias. Gracias, Cristina. Ahora escuchamos a Irene Di Matteo. Bueno, trato de hacerlo cortito. Estaba pensando que no sé si somos capitalistas. Estamos, nos guste o no, en un sistema capitalista. Y por otro lado, el comentario que quería hacer es que la pregunta de Beatriz la contesta ella misma y toda la mesa en acto, poniendo en juego
que se puede pensar con los conceptos del psicoanálisis sobre lo político y las situaciones políticas globales, ¿no? Ejerciendo el pensamiento crítico. Y que en eso estamos entrenados también en estar metidos en una situación como estamos y poder tener la posibilidad, ojo, no de aplicar, de pensar con los conceptos del psicoanálisis, como por otra parte lo han hecho Freud y Lacan, las cuestiones que nos aquejan políticamente sin demonizar, por eso que dejamos de ser psicoanalistas, de estar psicoanalistas, perdón, también se me deslizó a mí la cuestión del ser. Gracias, muchas gracias a los tres. Lo de la cursiva te lo mando por Gmail. Una sola cosa en relación a lo político. Es de lo político también lo que yo planteo del borramiento de la cursiva. Exactamente. Y la falacia de la inclusión. ¿No? Sí. Es de lo político y que Ujú. construye de alguna manera eso, la singularidad, la subjetividad. Nada, eso quería decir. Sí, Muy sí, bien. por eso dije los Bien. tres. Agradezco la breve. Y ahora le escuchamos a Lili Donsis. Bueno, gracias a la mesa, mucho para conversar, pero bueno, la brevedad me inspira a ser muy, muy breve respecto de una pregunta que me parece que el que más la tomó fue Ricardo, pero creo que es para la mesa también, y es una diferencia que hay que hacer y que me gusta hacer entre las ciencias y las ciencias básicas, aún en el campo de las ciencias de la salud, respecto, digamos, de lo que implica la investigación, la verificación, el uso de métodos científicos para llegar a algún resultado que sea válido. Ahora, sabemos que hay una degradación entre las ciencias básicas, su comercialización y su promoción en el uso humano, lo voy a decir así para que quede más frío aún, ¿no? Y que en esa degradación también se degrada la investigación científica y como decíamos ayer y podemos decir hoy nuevamente, esto, y es político, coincido un poco con lo que decía Irene y ahora también Verónica sumaba, ¿no? Que es una cuestión política el uso de la degradación de la investigación en su comercialización, masificación, etc. Es ahí, y Elsa decía algo así, pero lo voy a decir a mi manera, que no es lo mismo aquello que se produce en la ciencia y en la investigación, incluso en el discurso científico, si lo puedo decir así, no es lo mismo que lo que se llama en el neoconductismo y en otras cuestiones la evidencia clínica, basada exclusivamente en el orden de lo fenoménico, ¿no? Y como evidencia clínica que se acumulan estadísticas para probar, de comprobar y probar, cosas que son en general, muchas de ellas, que tienen un estatuto de falsedad, pero que van de la mano de la comercialización, masificación, etcétera. Tenía ganas de aportar, de comentar esto, por una parte y por la otra, esto creo que también tocó el tema Bea y bueno, lo seguiremos conversando. eh, lo seguiremos conversando, porque lo voy a decir a la manera que lo dijo Adorno, esto es para Bea. Adorno decía que después de Auschwitz no había poesía y nuestro queridísimo Juan Gelman dijo que sí, lo que pasa es que es más terrible. En ese sentido, podemos también decir que la masificación y la promoción, digamos, del desecho humano también lo leería desde Adorno. Bueno, y respecto de tu trabajo, Vero, que siempre me gustó, que lo hemos conversado alguna vez, me parece que ampliaría, no tenemos tiempo ahora, pero ampliaría para conversarlo más tarde, el valor del nombre del Padre y la función de los nombres del Padre en relación a la producción de la escritura del escrito y por ende también en aquello que se llama morfología de la letra, que no es equivalente a la letra. Pero para
para ampliarlo. Muchas gracias por darme la palabra también. Bueno, no, muchas gracias a todos. Bueno, evidentemente la mesa dejó mucho para seguir conversando, así que les agradecemos a todos y bueno. Muchas gracias. Gracias, bravo. Gracias. Gracias. Muchas ganas de Excelente, seguir gracias. pensando, así que gracias.